interno. Cuando llegan a la vía piramidal es cuando hay una decusación, o sea, se va a cruzar. No llegan a la vía piramidal, llegan a la pirámide del bulbo, ¿no es cierto? Y ahí ocurre la decusación. La decusación de las pirámides. Ya. En este caso se van a distinguir dos. Uno, que es el cártico córtico-espinal lateral, que va a decusar y que se va a mantener, va a ser el tracto córtico-espinal ventral. El tracto córtico-espinal ventral presenta, va a ser el 20% que no se va a cruzar y bueno, va a tener movimientos. No me leas. Controla músculos finos. A ver, stop. ¿Quién sigue? A ver. Tigre, ¿estás de acuerdo con lo que dice la doctora en todo o no? Está bien, solo que está al revés. A ver, no creo que se equivocó mucho la doctora. A ver, ¿qué se equivocó la doctora? No la mires a Rodríguez, tú me mueres. Dime, ¿estás de acuerdo, sí o no? No. ¿Por qué no entonces? O sea, la información que ha dado está al revés, pero... ¿En qué está al revés? El camino es al revés, que empezó en el tracto córtico-espinal. ¿Cómo? A ver, explícanos algo. Sí. Rodríguez, ¿estás de acuerdo? Solamente me equivoco de que el tracto córtico-espinal ventral es el que lleva las fibras, pero de las señales de la postura, pero el lateral es el que da, es el de los movimientos finos. ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo? O sea, ahí es así. La línea está bien explicada, ¿no es cierto? Casi el 80% de las fibras pasan hacia el lado contralateral, ¿sí? Y el 20% no. Donde, según este esquema, ¿no es cierto?, la vía córtico-espinal, habíamos hablado de una distribución somatotópica, ¿no es cierto?, que también se reproduce a nivel de la médula, ¿sí? ¿A qué grupo de neuronas, te pregunto a ti, Rodríguez, mediales o laterales, llega el córtico espinal lateral? O sea, tú sabes lo que es lateral y medial, ¿no es cierto? Medial hacia la línea media, lateral fuera de la línea media. Esto es lo más fácil. Las fibras del tracto córtico espinal ventral, ¿a qué grupo de neuronas del asta anterior llega? ¿Mediales o laterales? Mediales. ¿Por qué a las mediales? ¿Hay una respuesta? Aquí está con 0,5. ¿Por qué? Te puedo preguntar, ¿por qué a las mediales? ¿Por qué si no vas a responder? Si me haces la respuesta tienes que saberlo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué dijiste las mediales? Lusa. Porque hay esa distribución somatotópica, también la encontramos en el asta anterior. Las neuronas que están hacia la parte medial, como dice la doctora, dan inervación a la musculatura del tronco y a la musculatura proximal de los miembros, ¿no es cierto?, que están más involucradas con el mantenimiento de la postura. Y las córtico-espinal lateral llegan principalmente a las motoneuronas del asta anterior, que están hacia la parte lateral, que dan inervación principalmente a los músculos distales, que son los que participan, como dijo más o menos de Rodríguez, en la motricidad fina. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a este cuadro, Rodríguez, ¿qué elemento crees tú que regula la excitabilidad del uso muscular? O sea, a través de la motor. Porque quien controla la motoneurona gamma controla su excitabilidad.
¿Ustedes anatómicamente, ya lo dijeron, pero lo repito, quién controla a la motoneurona gamma? ¿Quién, por decirlo, la inhibe a la motoneurona gamma? presentral. Ya, pero ¿qué elemento encontramos en el giro presentral? El tracto córtico-espinal. ¿Los axones de qué neurona forman el tracto córtico espinal? La corteza. ¿Y qué es la corteza? Yo pienso que me van a decir la neurona, la primera neurona motora, que hablan de la corteza, y quiero que vean el formato de la vía piramidal. Entonces, la primera neurona motora lo que hace es inhibir a la motoneurona gamma, ¿no? O sea, en otras palabras, dice, mira, está bien que existe ese uso muscular, pero también contrólate, porque si no, vas a tener un uso muscular hiperexcitable, ¿no es cierto? Y el movimiento voluntario no va a ser posible. La controla, la inhibe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría, Tigre, doctor, si hay una lesión de primera neurona motora? El paciente es hipertenso, mal controlado, diabetes mal controlada, tiene su enfermedad cerebrovascular. En otras palabras, infarto cerebral. Muere la primera neurona motora. ¿Qué crees que pasaría? Lo hemos dicho en la teoría. Ya estamos en la parte clínica. En otras palabras, ¿cuáles serían las manifestaciones de la lesión de la primera neurona motora? Doctor, ¿cuáles serían las manifestaciones? Digamos que no habría control de los movimientos finos. Pero la lesión, y yo te puedo decir que en la lesión de la segunda neurona motora tampoco hay una adecuada control de los movimientos. Niñas. Va a haber hiperplexia y hipertonía. Muy bien. Va a haber hipertonía y va a haber hiperreflexia. La motoneurona gamma está desatada. No tiene nadie que la controle. Entonces tienes un uso muscular hiperexcitable, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? El tono muscular es el estado de semicontracción que tiene el músculo, ¿no es cierto? Porque el músculo tiene que tener cierto grado de contracción que te permite el movimiento funcional. Cuando hay una hipertonía, el tono muscular está aumentado, ¿sí? Y eso tiene nombre, lo pueden conocer como espasticidad o como rigidez. O sea, tú vas a encontrar resistencia, ¿no? Por ahí con sus amigos van a ver cierto grado de resistencia, ¿no es cierto? En la hipertonía, entonces está aumentado, o sea, hay una resistencia al estiramiento del músculo. ¿Por qué? Porque tiene un uso muscular hiperexcitable. ¿Por qué? Porque la motoneurona gamma se encuentra liberada de la acción inhibitoria de la primera neurona motora. Y consecuentemente también hiperreflexa. Por eso le tocas así, ¡pim! Y salta, ¿no? ¿Sí? Ya, sí. ¿Y esa lesión de hipertonía tiene algo que ver con los bebés, por ejemplo, de 2 meses que no tienen una hipertonía en piernas y... Te va a responder la autora. Piernas y... ¿Cuál es su pregunta, por favor? Pero le pongo a la doctora porque se supone que por tradición las enfermeras llevan el programa de desarrollo psicomotor, todo eso. No estoy hasta entrenada para evaluar eso. Se ríe. Bueno, entonces, por favor, que se pregunta. Sino lo que ha explicado el doctor acerca de la hipertonía y que... ¿Cómo quería que el doctor me explique cómo se expresaría eso de que los bebés de 2 meses, de 1 o 2 meses tienen hipertonía en brazos y piernas? Incluso te hace realizar movimientos para que eso suelte. Bueno, lo que puedo decirte que existen reflejos primitivos en esta etapa, en los recién nacidos, lactantes, durante los primeros 5 años. Tenemos que nosotros, bueno, en mi caso, mi experiencia es que nosotros evaluamos conductas, comportamientos, reflejos según la edad que tenga este lactante, recién nacido, preescolar, y con eso determinamos si por ahora tiene una alteración neurológica. En este caso, un ejemplo sería, por ejemplo, el reflejo de succión.
Ese es un reflejo importante porque si no lo succiona, entonces, bueno, hay un problema, en este caso neurológico, y creo que sí estaría interviniendo en la parte córtico-espinal. No sé. Mira, es que eso es verdad, o sea, el recién nacido está gobernado por actividad refleja, ¿no es cierto? Y si te pones a pensar, como dice la doctora, pero también esos reflejos van de acuerdo a etapas, a determinados meses, eso va evaluando la persistencia o no del reflejo, porque en un comienzo pueden ser normales, pero también su persistencia en el tiempo también te puede denunciar que hay una patología o también la ausencia de reflejos al nacimiento, ¿ya? Porque si se ponen a pensar en un recién nacido, si fuera un primate, lo que va a garantizarle la sobrevivencia al monito es la succión, la presión palmar y la presión plantar, que se agarra la mamá por reflejo. O sea, no tiene conciencia, pero por actividad refleja se prende la mamá para que lo lleve a todos lados y succione. Pero lógicamente, a medida que la corteza va madurando, ¿no es cierto?, esos reflejos van siendo inhibidos. O sea, a medida que ocurre el desarrollo psicomotor y la corteza del niño va madurando de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la estimulación, esa actividad refleja va desapareciendo en cierto modo, pero para convertirse en movimientos más funcionales. Y lo más claro es la locomoción. O sea, un batracio es netamente flexión o extensión. Ese es el recién nacido. Flexión o extensión. Pero el niño va siendo estimulado, a los 3-6 meses comienza a rectar. ¿Por qué? Porque comienza a combinar la sinergia flexora de un lado con la extensora del otro. O sea, pasó a ser un reptil. Porque también ustedes ven, cuando han llevado anatomía comparada, el cerebro del batracio es así y el cerebro del reptil ya es más evolucionado, o sea, tiene más corteza, ni hablar del mamífero, ¿no? Y después el niño hace pues la función cuadrúpeda y al final llega ya cuando la corteza llega a su completa maduración, aproximadamente a los 5 años. En la prueba de Shattenberg dice que el niño tiene que ser capaz de pasar del cúbito supino a pararse caminando. Ese es cuando ya motoramente la corteza alcanzó su maduración. Entonces, por eso les digo, le damos esa importancia porque son los reflejos sobre la base que el ser humano va a construir un movimiento voluntario que es más funcional. Pero como dice la doctora, que ha evaluado bastante el niño, la actividad refleja es normal, pero depende también de la edad. O sea, en un momento tiene que ir ya desapareciendo para dar lugar a respuestas más avanzadas, como viene a ser las reacciones de enderezamiento, de equilibrio, que ya te van diciendo que esa corteza va madurando. ¿Ya? Entonces, la parte anatómica funcional, si por ahora ve un niño, por ejemplo, no succiona, nace, entonces automáticamente está alterado el... Claro, o sea, hay un problema. Eso no queda, pero ya lo mandamos al especialista. Pero tú sabes que... Sí o sí ya es... Claro, puede haber, claro, o sea, porque la presencia de actividad refleja o sea, sabemos que el niño tiene una parálisis cerebral, etcétera, ¿no? Que si es un parto normal, ¿no es cierto?, y el niño no tiene actividad reflejo de presión, te estás sospechando que hay algo mal. Pero no se sabe todavía, o sea, por hecho, a simple vista, cuando el niño nace, se le hago los exámenes correspondientes, no puedo determinar qué parte del cerebro está mal. No, eso generalmente lo van a comprar, ya es un tema de neurología, ¿no? Porque hay muchos reflejos viendo, ¿cuántos reflejos hay? Reflejo de succión, reflejo de presión palmar, plantar, blandó, la caminada automática, ¿ah? Pero el reflejo de moro no parece al recién nacido el moro, ¿ah? A ver, fíjate, busquen reflejo de moro. Busquen todo, vamos a utilizarlo. El tema, pero si está presente. A ver, para ir a reflejo de moro. Yo me acuerdo más de la marcha automática, ¿no? Sí, es un reflejo primitivo recién nacido. Que el moro, ¿a qué edad desaparece? Entre los 4 o 6 meses de vida desaparece. Presión. Sí, 4 horas. Está interesado, revise, pero son reflejos que tienen que estar presentes, ¿no es cierto? Que nos indican la inmunidad. Claro, pero después esa actividad refleja va desapareciendo y van apareciendo las reacciones de enderezamiento y equilibrio, que son respuestas involuntarias más avanzadas, ¿no? Comienza el control de sentado, ¿ya?
Pero nos quedamos con esa idea. Se podría concluir entonces que falta de desarrollo. La hipotonía de los niños. Puede ser un problema también. O sea, también un síndrome hipotónico también. Claro, o sea, la falta de tono muscular también afecta a su desarrollo psicomotor. O sea, la exacerbación de la actividad refleja, aunque se prolongue más el tiempo, también la falta de tono muscular, lógicamente va a alterar. Ustedes van a ver la metodología de la terapia física, por ejemplo, busquen por ejemplo, ahí busquen Boita, método de Boita, V-O-G-T-A, Boita. O sea, esos son metodologías que utilizan en los niños con parálisis cerebral. Es una terapia de rehabilitación neurológica usada sobre todo en bebés y niños para mejorar el movimiento. ¿Basada en qué? Simula muchos reflejos del cuerpo que estén controlados. Lo que busca de él es más que nada reproducir introvertación, marcha, todo eso. Correctación refleja y cero refleja. Así es. Prácticamente se basa en esos principios, ¿no? Bien, entonces, y después van a ver la parte clínica, o sea, hay la hipertonía, ¿no es cierto?, que es el aumento del tono muscular, es decir, una resistencia aumentada al estiramiento, pues puede ser lesión de vía piramidal o puede ser lesión de la vía extrapiramidal. Y entonces tú te vas a dar cuenta clínicamente si esa hipertonía es una lesión de la vía piramidal porque presenta la espasticidad. O sea, la hipertonía, cuando hay lesión de la vía piramidal, se traduce en espasticidad o, ¿no es cierto?, signo de la navaja. ¿Por qué le llaman signo de la navaja? Porque tú quieres estirar el bíceps, encuentras una resistencia inicial, pero si mantienes el estiramiento, cero. ¿Sí? Mientras que en la lesión de la vía extrapiramidal, como es el Parkinson, tiene una hipertonía en rueda dentada. O sea, acá, ¿sí? Eso lo van a ver en quinta, pero por lo menos nos quedamos. Y ahora, por ende, ¿cuál sería, Luza, la manifestación? Por lo que hemos avanzado y ya solamente por deducción lógica, ¿cuál sería las manifestaciones clínicas de la lesión de la segunda neurona motora? Así es, ¿no es cierto? Porque involucra precisamente la lesión de la motoneurona gamma. Entonces tienes un uso muscular hipoexcitable, ¿no? Estira, mínima resistencia, reflejos. Entonces nos quedamos con esa idea. Lesión de primera neurona motora que está en la corteza, hiperreflexia, hipertonía. Mandarás tu tomografía y tu resonancia, ¿no? Claro. Segunda neurona motora, hipotonía y hiporreflexia. No le vas a mandar una resonancia, ¿no?, como hacen muchos internos en emergencia, ¿no? No, pues no. Este paciente va a tener que tomar una electromiografía, ¿no?, para ver. Ya, pero nos quedamos con esa idea. ¿Sí? Entonces hemos dicho que hay hipertonía, ¿sí? Y la hipertonía hemos dicho que puede ser espástica por el signo de la navaja. O sea, yo encuentro una resistencia y si el estiramiento es intenso, yo logro relajar el músculo. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien hecho terapia acá? ¿Alguien terapista físico, no? Porque los terapistas físicos habían en el grupo, te dijo como cuando viene un paciente con hemiplegia lo preparan, ¿no?, para hacer su rehabilitación. Ya tiene métodos de Boita, de Java, ¿no? Lo preparan, entonces lo que hacen tienen que relajarlo. El paciente viene espástico, ¿no es cierto?, le pone y tú ves que comienzan a estirar, ¿no? Hasta que, ¿por qué? ¿Cómo se llama ese fenómeno que ante un estiramiento intenso permite relajar el músculo? Vamos. Toda esa aplicación, ¿no? Todo lo que hacemos en medicina es aplicación de la fisiología. A ver, doctor. ¿Cómo se llama esa respuesta? Que ante un estiramiento intenso el músculo no se contrae, sino se relaja.
división autógena. ¿Y división autógena? ¿Qué es eso? División autógena. A ver, ¿alguien ha leído división autógena? Espera, ¿alguien ha leído división autógena? Inhibición. Inhibición autógena. A ver, vas a buscar. Rodríguez, ¿cómo se llama eso? Ya, recuerden que tú lo estás leyendo, ¿no es cierto? Ah, ya. Háblanos, ya, muy bien. Háblanos del reflejo miotáctico inverso. Está bien, háblanos del reflejo miotáctico Es inverso. que cuando se hace un sobreestiramiento, un estiramiento excesivo, cuando llega a su umbral, el músculo se empieza a relajar. Y eso ahí. El receptor que media el reflejo miotáctico inverso es. Tendinoso Golgi, el órgano Perfecto. tendinoso. ¿Ya? Entonces, como dice la autora, si bien hemos dicho que el estiramiento produce la contracción refleja del músculo, cuando este estiramiento es muy intenso, se alcanza el umbral del órgano tendinoso de Golgi y el músculo se relaja. Por eso cuando veas al terapista físico, no, pobrecito, le va a hacer daño. No, pues sabe que quiere relajar, sabe que si él mantiene firme el estiramiento, alcanza el umbral del órgano tendinoso de Golgi y el músculo se va a relajar. Eso es importante en el hemipléjico, ¿no? Porque el hemipléjico tiene posturas viciosas, pues. Predomina la sinergia flexora en el miembro superior y la extensora en el miembro inferior. Así es el hemipléjico, ¿no? ¿Cómo camina así? ¿No? Entonces tú tienes que evitar, tienes que relajar para que no desarrolle contracturas que te van, porque una cosa es la espasticidad, o sea, generalmente aumento del tono flexor, pero si tú no relajas, no haces terapia física, ya ocurre la contractura, que es un compromiso de las propiedades elásticas del músculo y te dificulta más la relajación. Entonces tienen que relajar y de ahí movilizar para mantener este músculo, ¿no es cierto?, en sus rangos articulares. Eso es lo que hace el órgano tendinoso de Golgi. Pero esa no es su función realmente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función del órgano tendinoso de Golgi? Porque el grado de estiramiento que tú necesitas para que el músculo se relaje, no lo vas a encontrar en condiciones fisiológicas. ¿Cuál es la función del órgano tendinoso de Golgi? Es también como el de la contracción o algo así. No miras nunca o algo así, por eso nunca vas a poder decir, mejor me quedo callado. ¿Cuál es la función del órgano tendinoso de Golgi? También es de la función de la contracción a través de la circulación. O sea, lleva información sobre la longitud del músculo al igual que el uso muscular. No, en la contracción. Cuando yo vi la imagen, espérate que me estoy confundiendo. Las cosas parecen, pero no son siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué información lleva? Juega en pared con el uso muscular. Pues la contracción es un tema muy, ¿no? Pues si me habla de contracción, yo digo así, pero el uso muscular, ¿por qué? Porque el músculo está contraído, se acorta y hay información sobre la longitud. ¿Esa información lleva el órgano tendinoso de Golgi? Entonces, tú me dices contracción. En la contracción hay variación de la longitud del músculo, ¿no es cierto? Entonces, esa información la lleva el uso muscular, ¿no es cierto? Y el órgano tendinoso de Golgi hace lo mismo. Niños. ¿Ah? que va a controlar la ¿Qué información lleva el órgano tendinoso de Golgi? comunicación. Pero ya, por eso digo, sí, ya, el músculo se contrae, se acorta. Cuando se contrae, su longitud disminuye. Ya, esa información de longitud la lleva el órgano, la lleva el uso muscular. Y el órgano tendinoso. El órgano tendinoso es un receptor que tensa, ¿sabes? Capta tensión. Te va a ser lo más difícil, ¿no? Y de hecho, en la teoría, ahí me basta que Luz, a ver, ¿quieres hablar o no? ¿No? Yo les he dicho, o sea, el término contracción es bien errático. ¿Por qué? Porque el uso muscular te lleva información sobre los cambios de longitud y el órgano tendinoso sobre la fuerza de la contracción. Ese es el estímulo adecuado para el órgano tendinoso de Golgi, la fuerza de la contracción. Y el otro tiene información sobre la longitud del músculo durante la contracción. De modo que se complementa la información que llega a la corteza. Y sobre la tensión. ¿Ah? La fuerza que es una tensión, porque
sí, pero como le digo, o sea, realmente la fuerza del estiramiento que tú necesitas para... O sea, habíamos hablado que los receptores sensitivos tienen un estímulo adecuado, ¿no es cierto? O sea, el estímulo es adecuado cuando tú necesitas, por decirlo así, un estímulo de poca cantidad para que este receptor responda. Porque habíamos dicho que los conos y los bastones son fotorreceptores, responden bien a la luz. Pueden responder, ¿no es cierto?, también estímulos mecánicos, pero tendrías que aplastar bien los ojos para activar los receptores. Entonces, la presión no es un receptor adecuado para conos y bastones. La intensidad del estímulo es muy alta para poder activarlos, no es la luz. Igual, el grado de estiramiento que tú tienes que alcanzar para activar, la intensidad del estiramiento que tienes que alcanzar para activar el órgano tendinoso de Golgi, no lo vas a encontrar en condiciones fisiológicas, ¿no es cierto? Entonces, como dice el libro, su estímulo adecuado es la fuerza de la contracción muscular. De modo que actuando en conjunto con el uso muscular ya da información sobre la longitud del músculo, sobre la fuerza de contracción, para que la corteza, a través que lleva información a los ganglios basales, integre esa información que viene precisamente de los propios sectores, se la devuelve a la corteza y viene la descarga para que el movimiento sea preciso y fluido. Con respecto a la palabra tensión, ¿no me daría también el boli? ¿Qué cosa? Porque... No, es que no, a ver, no generan tensión, llevan información sobre la tensión generada, sobre la fuerza generada. ¿Quién genera la fuerza de contracción? ¿Quién generaría ¿quién genera la contracción? Ya. ¿Qué tipo de fibras? Las fibras intercostales. ¿Quién genera la contracción del músculo? ¿La cinta? No. La parte extrema de las fibras. Extrafusales. Las fibras extrafusales son las que generan la fuerza de la contracción. Pero el órgano tendinoso lleva la información sobre el grado de fuerza, no es que genere. Solo como que detecta eso. Son receptores sensitivos. Capta esa información. Lleva la información sobre la fuerza de la contracción que han generado las fibras extrafusales por la descarga del alfa. Descarga la motoneurona, o sea, el patrón, la fuerza de la contracción, la velocidad va a depender del patrón de descarga del alfa. O sea, la motoneurona alfa es la que, recuerdan, por medio de la unión neuromuscular y de inmersión al músculo. Entonces, la fuerza de la contracción, la velocidad con que se contrae, ¿sí?, va a depender de la descarga del alfa que va a mover a las fibras musculares extrafusales. La información que se genera la capta el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi para dirigirla hacia la corteza sensitiva. Entonces solamente es en medios patológicos se puede decir que se va a estimular el aparato tendinoso de Golgi para que suceda eso. No, sino que... Porque no creo que ahorita haya eso. No, el patrón no, sino que el grado de intensidad de un estiramiento que yo lo puedo hacer y te lo desencadeno, pero es fuerte, o sea, eso no lo vas a hacer en la vida real, ¿no? No es un estímulo adecuado, sino que te ponen como un reflejo mimetático inverso, sí, que lo aprovechan muchas veces en la terapia física, por ejemplo, ¿no?, que demuestran que si tienes un paciente espástico, un estiramiento intenso, progresivo, te lleva a la relajación del músculo. ¿Por qué el músculo espástico se relaja? Porque se alcanza el umbral del órgano tendinoso de Golgi. Pero en condiciones normales ese grado de estiramiento no se presenta. Entonces, lo que actúa más el órgano tendinoso de Golgi es para detectar la fuerza de la contracción del músculo y llevar esa información hacia la corteza. Por eso, en resumen, el libro lo dice, son receptores sensitivos, son receptores sensitivos. Ya no tienen nada que ver con la generación de la fuerza contráctil del músculo, solamente llevan información. Bueno, las motoneuronas gamma. ¿Dónde está la motoneurona gamma? En la fibra. No, acá en este cuadro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señálame con un punto dónde está tu motoneurona gamma. No, o sea, yo. Dime, señálame dónde está la motoneurona gamma.
En el Parte puntero. del cuerpo. O sea, parte del cuerpo. A ver, Núñez, ven. Pon el cuadro de. A ver, vamos a ver. Pon el arco reflejo. El arco reflejo. No, es que mejor así que quedarnos con la doble. Ya, a ver. Cada uno. Sí, señálame en ese arco reflejo, ¿dónde estarían las motoneuronas? Señálame con el dedo nomás. A ver, párate y señala con el dedo la motoneurona. ¿Cuál sería la motoneurona? Con el dedo. Puña, madre, pensé que ibas a salir. Ya, ahí está, ¿no es cierto? Ya, mira. Acá, siéntate. Doctor, sal tú, ¿dónde está la motoneurona? Yo creo que vamos a hacer, a mover sus neuronas, vamos a comenzar a mover. Creo que están un poco oxidadas. Pero no significa que no puedan volver a funcionar, esto es un entrenamiento, ¿no? ¿Dónde está? Rápido. Señala, no hay nada apuntado. ¿Cuál es la motoneurona? Dice neurona diferente. Donde dice neurona diferente. Ya. Tires, tú dices, a ver, ¿dónde está? Todos van a salir. No todos, pero van, ¿dónde está? ¿Cuál es la motoneurona? Señala, a ver. Salta y con el dedo, señala con el dedo. ¿Cuál es la motoneurona? Ahí, ¿cuál es el esquema? Pero señala, acércate. Ahí no veo nada, pero me esto ya. Ese axón, ya. A ver, Tigre. Sale a ver, ¿cuál es la motoneurona? Tocando, saque se duerme, ahorita lo vamos a llamar. Es una duda. También, pero es que a mí me da. Porque es su sencillo. A ver, pegame con el dedo. No, el cuerpo de la neurona, ¿cuál sería? Ya. ¿Tú qué dices, Espinosa? ¿Dónde está la motoneurona? Señálame con el dedo el soma verde de la neurona. ¿Cuál es? Acércate. ¿Ah? La red. Claro, la motoneurona es esa. Dice que ese sinapsis. Ese es el cuerpo de la motoneurona. En otras palabras, ¿tienes el puntero? ¿Ahí te puedo o no? ¿Sí? En otras palabras, Sáquelo en el techo. ¿el techo? Usted lo tiene en el techo. Baja. Ahí ya está. Ahí está. Ahí dice aferente. Ya, ahora sí. Esto, si tú te vas este arco reflejo, esto correspondería a quién, al uso muscular o al árbol tendinoso de Golgi, que es el sensorial, ¿no es cierto? Estas, en el caso del uso muscular, serían fibras de tipo 1A o de tipo 2. Esta sería la neurona del ganglio de la raíz dorsal, que envía sus axones, que como hemos dicho, ¿no es cierto?, van a entrar a la médula por las raíces dorsales, para hacer sinapsis con la motoneurona alfa, que en este caso, si estamos hablando de acá, de este estiramiento, de la inervación al músculo bíceps. Bueno, como quieras. ¿Sí? La autora dice que sería la motoneurona gamma. ¿Estás de acuerdo? No, tú me has dicho la motoneurona gamma. ¿Estás de acuerdo? No, ¿por qué no? Es la motoneurona alfa, porque en este caso, ¿no es cierto?, que quiere explicar que produce la contracción del músculo. Lo que sí en este cuadro te puede dificultar es que no está bien hecho, porque si hablamos de este órgano sensorial, debería tener forma curva, ¿no es cierto? O sea, debería estar dentro del músculo del órgano sensorial, ¿no? Y el grupo debería ser así. Claro. Bien. Me habían puesto es un reflejo, funcionamiento, todo lo que pone y al final. Preguntas. Chuquina. ¿Te quedó claro o no? Chuquina, ¿te quedó? No, me cambio apellido ya.
¿Le quedó claro? Estamos haciendo usando pequeño. Mucha influencia. Mucha influencia. ¿Todo claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Por qué tipo de fibras viaja la información de los órganos pendientes? Entonces, ahora, Rodríguez, explícame el reflejo sintáctico inverso. Por el dibujito. Abran todo como quieran. Se está quemando la doctora. Se ha puesto eso. Chiquín está aquí. Se ve. Se ve. ¿Qué hacen en el milenio? Yo le comencé a la doctora Romina La Rosa. ¿Tú quieres intentar hacer el video? O sea, de amigo, no te, no, a mí no sé, no te voy a trabajar en ingeniería. ¿Ya? Vamos a ver, con fe. Explica bien, ¿Y Rodríguez. cómo se pone con los casos químicos? ¿Ah? ¿Peor? Infiltrado, ¿Peor? ¿Ah? ¿Cómo más dinámico? ¿Cómo más? Es que no sé, yo creo que sería más dinámico. No sé, yo, pero. O sea, porque avanzaba más rápido. No, nosotros no. No hacemos caso clínico, ¿no? Utilizaba, ¿no? ¿Cómo hacían? No estaba. Buscaba un clínico para cada uno. Vainita para ustedes, ¿no? Regalaban. Pero no se tiene eso, ¿Sí? ¿El juicio? Ah, no tiene una notada. Pero era cirujana, no era cirujana. Y para ser honesto, generalmente el signo pasado era más fácil para el grupo de padres que llevaban fisiología. Cosa más superficial. Claro. La doctora abuela. Yo he hecho fisiopatología con ella. Era abuela, o sea, información a full, pero lo más importante es te bombardea la información, pero al final se queda sin nada. ¿Ya? Vamos, Rodrigo. No, pero yo creo que está bien, ya está cansado. Está animado. A ver, reflejo miotáctico inverso. Mira, esto es lo que me da risa. Pero miren, a ver, miren lo que me ponen abajo, ¿eh? Que está, mira, ¿qué dice ahí abajo? Yo supone que eso es lo que he estado preguntando. Y no, y tanto diapositiva y no me pueden responder lo que así de fuerza y longitud y velocidad.
Luza, si tiene una diapositiva, ¿cómo no me pueden responder? Entonces están estudiando más microbiología, ¿qué cosa? Porque eso es lo que me da risa. O sea, lo tiene, está claro, y nadie ha respondido sencillo como eso que han puesto en Chile. ¿Por qué mide? La fuerza todavía. Y creo que la doctora por ahí se acordaba, ¿no? Ah, la tensión, pero de ahí nada más, no está consolidado. Entonces, o sea, lo ponen bien todo, pero al final cuando les pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué están leyendo? ¿Están con exámenes sobre la de micro, de parto? ¿No es cierto? Ya, salieron bien, imagino. Pero tienen que decirme esto, Pelusa, si no te damos descanso no hay problema, si hay unos que faltan poniendo ni siquiera la cara, si tú me dices que olvides eso. No, pero tampoco vamos a hacer partido. Tampoco, ¿ah? No hay que ser tan valientes también, ¿no? No, yo a veces ya se me cerró, la verdad, después fui que me pongo una vida. En el hospital me pusieron esa friazona, Rex y No, metalizona. el hotel de la universidad estaba mal, no iba, ¿no? A ver, vamos, nos va a hablar sobre el reflejo miotáctico inverso. Vamos, Rodríguez, ahora sí. El reflejo miotáctico es para la contracción, pero el inverso se refiere por una fuerte tensión en vez de si se contraiga se va a terminar relajando. Ya. Y el órgano voluminoso de Golgi es un receptor de esta. Como el órgano receptor de Golgi es el que da la información de la fuerza de la contracción, lo que va a hacer en este caso es que como el órgano voluminoso de Golgi va a ver, o bueno, va a identificar una fuerte tensión y lo que va a pasar es que va a haber una relajación. Ya. Ahora, ponle la guía, o sea, más bien la guía, a ver, para que explique la guía cómo es. ¿Por qué un estiramiento intenso produce relajación? Creo que es en el siguiente, a ver, por ahí debe estar atrás. No, ahí está. Adelante, más. Ya. Ya. A ver. Para el buen humor sí tiene una chispa. Acá sí son más serios, doctor. A ver. Ya, ahí explica. Ahí está el reflejo miotáctico inverso y el reflejo de estiramiento. Están los dos reflejos. Las fibras del órgano voluminoso del Golgi van a enviar señales de la fuerza de contracción hacia la raíz dorsal, va a ingresar y en la motoneurona donde se va a va a llegar a la motoneurona y de la raíz central va a haber como que el relajamiento de los músculos articulares. Ya. Acá la señal de relajamiento del músculo a la placa motora alterna en la fibra extraosa. Quintana, ¿entiendes? ¿Ya se entendió la doctora? Más o menos. Sí, me has entendido. Bien, yo le voy a decir una pregunta
pregunta para saber si hay tiempo, ¿no? La voy a lanzar. Le voy a dar 3 minutos, 4 minutos. ¿Qué diferencia hay? Incluso estaba excusada porque ha estado mal, eso es comprensible. ¿Qué diferencia hay entre el reflejo miotático inverso y la inervación recíproca? ¿Se acuerdan de eso? Sí. A ver, ¿qué diferencia hay? Aquí. A ver, Toscano, ya tienes, Toscano está pero imposible. A ver, diferencia entre reflejo miotático inverso y la inhibición recíproca. La inhibición recíproca es cuando un músculo hace contracción, el otro tiene que relajarse para que pueda dar la Pero función. ¿qué otro? Pues primero la ven con propiedad, el otro, o sea, ya, yo contraigo el bíceps y se relaja el cuádriceps, el otro músculo, ¿no? A ver. En este caso, aquí hay una hiperflexión y se tiene que hacer una fuerza necesaria para poder liberar esa tensión. No, o sea, quiero ver cómo sería una respuesta concisa, pero quiero ver diferencias. ¿Se acuerdan de la inervación recíproca? No, ni siquiera la inervación recíproca, lo vimos. Lo que estaba explicando Yo no he entendido nada. es cuando va a haber, por ejemplo, un reflejo de los tríceps, va a haber el bíceps para hacer el movimiento. Ya, primero me dan con propiedad. Aquí no, a ver, ¿cómo es? Es cuando el músculo actúa y la otra es cuando Ya, más o menos ya, pero a ver, maquilla lo bonito, a ver. Dime, a ver. Tengo la idea, pero no sé cómo explicarlo. O sea, lo que tienen que aprender también es a plasmarlo, ¿no? Pueden saberlo, pero si nadie te entiende. En resumen, en el reflejo miotático lo que ocurre es la relajación del músculo que se estira, ¿no es cierto? En la inervación recíproca era la relajación del músculo antagonista al músculo que se estaba cortando. Tú, para lograr una contracción eficiente del agonista, necesitas la relajación del antagonista. Entonces, si tú quieres que se contraiga tu bíceps en toda su extensión, necesitas que el bíceps se relaje. Eso viene a ser inervación recíproca, ¿no? Mientras que el reflejo miotático inverso es el mismo músculo que se está estirando el que se va a relajar. ¿Sí? Y lo que quiere decir la otra Rodríguez es que en el reflejo miotático inverso, las terminaciones que están en contacto con el uso muscular son fibras de tipo 1B, ¿no es cierto? Que llegan a la neurona del ganglio de la raíz dorsal, y el axón de esta neurona del ganglio de la raíz dorsal ingresa por las raíces dorsales, pero no hace sinapsis directa con la motoneurona que inerva el músculo que se está estirando, sino que hace sinapsis con una interneurona inhibidora. ¿Cómo se llama, doctor, esta famosa neurona inhibidora que está a nivel de la médula en honor a su descubridor? ¿Quién dijo? Vamos, doctor, con fe. Rausch es gastroenterólogo de la vida, pero es mi amigo Rausch. Range. Pero hay Rausch, ¿eh? Hay un doctor, mi amigo de la vida, gastroenterólogo de Rausch, el doctor Rausch. Le voy a decir. Son inhibidores. ¿Ah? Y esa interneurona hace sinapsis con la motoneurona del músculo que se está estirando, inhibiendo, ¿no? Ese es el reflejo miotático inverso. Mientras que en el reflejo miotático del uso muscular no hay una interneurona inhibidora, sino que hace sinapsis directa con la motoneurona del asta anterior. ¿Ya? ¿Qué más van a hablar? Siguiente. Ya. Ahí tomamos 5 minutos. Esto es a las 5, ¿verdad? Descansen, dejen 5 minutos.